y el apoyo que Brasil le brindó a Colombia cuando se dio la posibilidad de la liberación. Yo tomé unas notas porque yo, a pesar de que estoy muy aparte de muchas cosas, obvio que me tiene que preocupar lo que ocurre en Colombia con el Acuerdo de la Paz y sobre todo por los diferentes incumplimientos, los asesinatos, la malquerencia por parte del gobierno que ahora pretende abrogarse 2 años más en una especie de golpe de Estado que ha venido dando lentamente. Y por ello creo que este foro se hace en un momento demasiado importante. Importante en la medida que tiene mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en el país, que es desastroso. Importante porque hay un partido como el de la Rosa que trata de estructurarse y no arranca, pero además de eso porque estamos en una situación de límite muy grave que puede conducir al país a una guerra que no tenga reversa. Entonces, voy a leerles lo que escribí y sobre todo las recomendaciones y las propuestas que creo que debemos seguir teniendo en cuenta para avanzar. Primero, pese al esfuerzo y compromiso con la paz de excombatientes y de la mayoría de colombianas y colombianos, la firma del Acuerdo Final de La Habana no ha dado paso al fin del conflicto armado, sino a una nueva etapa de la confrontación violenta mucho más compleja. El Movimiento por la Paz debe analizar rigurosamente lo sucedido, valorando los avances alcanzados en La Habana y revisando los aspectos que permiten explicar esta nueva fase del conflicto armado, que se vive con especial intensidad y drama en los territorios de mayor nivel de destrucción del Estado, como son el Pacífico colombiano, el Catatumbo, la parte sur de los llanos y la Amazonía. 2 elementos sobresalen para la comprensión de la continuidad del conflicto. Primero, las causas estructurales que dieron origen a la confrontación armada hace más de 70 años no han sido removidas. Pese a lo firmado en los puntos 1 y 2 del Acuerdo de Paz, ni la problemática de la tierra, ni la de apertura democrática del régimen político han logrado ser resueltas en estos 4 años de implementación y tras casi una década de inicio de la negociación. Mientras persisten estas realidades, se mantendrán manifestaciones de violencia política consustanciales a ellas como el paramilitarismo. ¿Cuál apertura democrática cuando cursa desde hace por lo menos un año un golpe de Estado tal cual lo denuncié en mi columna en Las Dos Orillas en septiembre? Golpe del que recientemente proyecta la prolongación de los periodos en su último episodio más notorio, es decir, tratando además un golpe de Estado que ha sido lento, que se concretiza hoy con la presentación o la propuesta de presentación de alargue de los periodos. En segundo lugar, considero que es palmario que ha habido perfidia estatal y gubernamental. El Estado colombiano en su conjunto está obligado al principio de pacta sunt servanda, es quien a través de sus diferentes ramas del poder público e instituciones. Desde mi experiencia de más de 30 años trabajando en el país, significar que es importante que se reconozca a nivel nacional e internacional cómo la violencia política que hubo en Colombia y que hay en Colombia y ese conflicto armado se hizo con por lo menos 5 grandes intenciones. Una primera intención fue imponer un modelo económico acompañado de una violencia estatal. Es decir, tuvimos un crecimiento económico, un modelo de desarrollo que siempre estuvo de la mano del Estado, de la mano de la violencia. Y ese modelo económico de naturaleza capitalista, neoliberal, que se impuso en el país, se hizo a sangre y fuego. Y eso llevó a que muchísimas empresas y a muchísimos actores económicos, terratenientes, estuviesen de la mano de esa violencia sociopolítica. Para imponer el extractivismo se utilizaron las fuerzas militares, las fuerzas paramilitares, se privatizó el ejército a través de batallones mineroenergéticos, se financiaron grupos paramilitares
por parte de empresas nacionales e internacionales, y ellos fueron los que de alguna manera permitieron la consolidación de las industrias extractivas en los territorios con graves violaciones para los derechos humanos. Ese modelo económico impuesto a sangre y fuego en muchas regiones del país, pues tuvo muchísimas etapas de construcción, pero no permitió que se respetaran pues, los estándares nacionales e internacionales en materia de vida diligencia, en materia de comportamiento empresarial. De alguna manera, esa violencia hizo un reordenamiento territorial para favorecer a los latifundios, para concentrar la propiedad de la tierra, para concentrar bienes de producción. No es gratuito que se hayan desplazado más de 7.5 millones de personas, que se hayan expropiado entre 5, dicen unos 10 millones de hectáreas de tierras, y que de alguna manera el uso del suelo y el uso del territorio no se hizo mirando las necesidades ambientales o las necesidades de la soberanía alimentaria, de la producción de alimentos, sino que se hizo a partir del despojo como un fundamento de ese modelo económico que se impuso. Ese modelo también hizo que se destruyera la economía campesina, que se destruyera de alguna manera esa clase social que llamamos el campesinado a partir de ese desplazamiento forzado. Digamos que entonces decimos el conflicto. Voy a continuar en inglés. What a very profound topic we are having today. Este es un tema bastante profundo, un tema que estamos tocando el día de hoy. To speak of peace, I would like to make two important observations. Para hablar sobre el tema de la paz me gustaría hacer un par de intervenciones bastante importantes. The first one, we will be talking about the being, which we can put in a micro box. Y vamos a hablar de un tema que vamos a poder poner dentro de una perspectiva muy interesante. And secondly, we will also put that into a perspective of a macro box, which will refer to a collective way of talking about peace. También vamos a hablar de un tema que vamos a poner dentro de un macro concepto que se trata de una forma mucho más colectiva cuando tratamos temas que tienen que ver con la paz. In the first case, the being must find its balance, be in harmony with nature and other beings that surround him or her. Tenemos que hablar de temas que tienen que ver con la armonía, estar en armonía con la naturaleza como parte de estos procesos. In the second situation, his community must find the means, the proper collective tools to live in peace and to develop oneself according to its own capacities. Y en la segunda parte vamos a mirar los procesos, las capacidades que tienen las personas, también de acuerdo con su desarrollo para poder abordar el tema. So to do so, let us take the case of Haiti to better illustrate my point. Entonces, para poderlo hacer, tenemos que beneficiarnos de este proceso. Haiti has been under UN tutelage since 2004. Y son temas que hemos visto que se han presentado desde el año 2004. Since then, we had two fraudulent elections. Desde en mi país hemos tenido 2 elecciones que fueron fraudulentas, both with Michel Martelly and Jovenel Moïse, con Michel y con Jovenel, as the core group puppets. y fueron personas que fueron manejadas como si fueran títeres. In this moment, En este momento,
The Haitian population has been facing a rampage of rape, kidnapping, fraud, embezzlement, constant fear. En ese momento surgieron situaciones de violaciones, de hurtos. De esos trabajos tuve muchas oportunidades de conocer a los teólogos y las teólogas y líderes de iglesias en América Latina, sobre todo los y las que aportaron al desarrollo de la teología de la liberación y otras corrientes de la teología latinoamericana. También conocí muchos defensores de los derechos humanos, incluso en Colombia, donde hice mi primera visita en 1993. Y también hay muchas personas que luchan toda la vida por la paz y la justicia en contextos muy variados. Mi territorio siempre ha sido el mundo ecuménico, ese conjunto de esfuerzos por las iglesias para recuperar su unidad y un sentido de testimonio común, tarea que siempre es ligada a los esfuerzos de construir la paz con justicia social en muchas partes del mundo. La Iglesia Unida de Canadá es fruto de la unión de varias iglesias protestantes en 1925 y posteriormente. Igual es colaboradora en muchos esfuerzos de paz y justicia en Canadá y otras partes del mundo. Trabaja internacionalmente con un modelo de compañerismo que siempre busca a evitar y vencer viejos modelos de misión colonial e injerencista. En Canadá, en los años 80 y 90, tuvimos mucha acción ecuménica para defender los derechos humanos en Colombia y en este nuevo siglo de abogar muy concretamente para procesos de paz. Para esos fines sociales, las iglesias canadienses formaron coaliciones. Fruto de esa colaboración es la coalición Kairos Canadá, que sigue trabajando muy solidariamente con la Organización Femenina Popular en Barranca Bermeja. Además, vimos la necesidad de ampliar y profundizar los lazos con los diversos sectores de la sociedad colombiana, entre ellos las organizaciones indígenas afrocolombianas, campesinas, obreras, religiosas y del mundo de las diversidades sexuales y de género. En diversos momentos y de diversas formas hemos apoyado esfuerzos locales de reconciliación y atención a personas desplazadas. Participamos también en redes intersectoriales y así cuestionábamos el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe en Colombia y de Stephen Harper en Canadá, porque no contemplaba de forma adecuada la situación deplorable de derechos humanos en Colombia. Y seguimos trabajando en contra de los abusos cometidos por compañías de extracción de recursos naturales que tienen sus sedes aquí en Canadá. En años recientes, como Iglesia Unida de Canadá, pudimos entrar en colaboraciones muy creativas con organizaciones de las comunidades LGBTI. Las organizaciones compañeras en Colombia y en otros países querían conocer un poco más